Ya. Bueno, pues buenas noches. Nosotras somos un grupo de estudiantes de la Universidad César Vallejo y estamos elaborando un reportaje para el curso de periodismo de investigación. Y ese reportaje es acerca de los productos genéticamente modificados versus los productos naturales, por lo que creo que nos sería de gran utilidad que información que usted nos puede dar al respecto, ya que tengo entendido estudio la carrera de nutrición, por lo que siento que podría aportar enormemente, ¿no? Al tema. Muchas gracias por la entrevista y creo que podríamos comenzar. Buenas noches, ¿qué tal? Soy estudiante de la carrera de Nutrición y Dietética y Técnicas Alimentarias de la Universidad Le Cordon Bleu. Muchas Ujú. gracias por la invitación. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, en relación a los productos genéticamente modificados, como dice el nombre, se sabe que no son naturales, ¿no? En relación a esto, eh, ¿usted cree que estos corresponden a un riesgo para la población en Eh, relación sí, cuando hablamos de alimentos genéticamente modificados, alimentos transgénicos o GMO, nos referimos a un cierto grupo de alimentos al cual se le ha añadido o se le ha quitado algún tipo de gen o varios genes de otro alimento. Entonces le estamos añadiendo algo que no es naturalmente de ellos, pero al hablar de riesgos para la población podríamos en realidad dividirnos en varios tipos de riesgo, como por ejemplo en salud, biodiversidad de las especies y tanto flora como fauna y de los pequeños agricultores, ¿no? Y yo creo que más que todo el riesgo de los alimentos transgénicos sería hacia la biodiversidad y hacia los pequeños agricultores más que hacia la salud. Claro, en relación a la biodiversidad y los pequeños agricultores, ¿podrías exponerte un poquito más en el tema para Sí, tener mayor... Ajá, sí, claro. Los alimentos transgénicos, como ya dije, son aquellos alimentos a los que se le adiciona un gen. En países como Perú, como Chile, como Brasil, como Bolivia, que tenemos una gran biodiversidad de productos, diferentes tipos de alimentos, en realidad son países muy ricos en biodiversidad. El problema de los transgénicos viene en que hay grandes transnacionales detrás de su producción. En realidad, hacer un alimento transgénico no es fácil y tampoco es barato, es muy caro. Necesitas de laboratorios científicos, estudios, incluso antes de introducirlo al mercado de un país, tienes que hacer grandes pagos, que estamos hablando de en verdad grandes pagos que solo pueden hacerlo transnacionales. Entonces, detrás de una semilla transgénica existe una gran empresa que se encarga de su diseño. Aparte de esto, al momento de introducirlo al mercado, tú le vendes tu semilla a un pequeño agricultor y él te tiene que pagar una patente, ya sea anual, generalmente es anual, pero son grandes cantidades de dinero. La semilla está patentada por aquella empresa y si tú la distribuyes sin su permiso, te van a cobrar una moratoria, pues que te quedas sin absolutamente nada. Entonces ahí viene el problema de los transgénicos en los pequeños agricultores, que no tienen esa libertad. Aparte, hablando también de biodiversidad, por ejemplo, en el Perú tenemos una gran biodiversidad de alimentos. Al traer una semilla transgénica de un alimento transgénico que puede ser interesante para diferentes personas, probablemente nos vamos a enfocar en solo ese alimento y vamos a olvidar el resto, porque su producción es muchísimo más fácil, porque los agricultores van a tener muchísimas más ganancias, ¿no? Van a retrasar, es decir, van a cortar el tiempo de producción, van a tener mayores ganancias y menores pérdidas, y se van a enfocar en solo ese alimento. claro, entonces el uso de los transgénicos podrían involucrar primero a un incremento del valor de los productos y también la extinción de lo que conocemos como biodiversidad o productos naturales, ¿no?
Sí. parte de la cultura de nuestro Perú. Bueno, por otro lado, ¿cuál cree usted que es la principal causa de la implementación o el enfoque de estos productos en la actualidad, de querer implementarlos? Al igual que los riesgos, podría tener también varios factores que desencadenen su necesidad, porque más que todo es una necesidad. Y muchas de las empresas, en realidad, de esas empresas transnacionales, se enfocan hay una frase que ahorita no recuerdo, pero es algo contra el hambre mundial, ¿no? En realidad, el hacer una semilla transgénica trae muchos beneficios a nivel nutricional, pero va a depender mucho de cómo lo maneje la empresa, cuál es el gen que le va a inocular a la nueva semilla, porque puede ser o para ganancia de la empresa o para el bien común de la población. Entonces, en el caso de las semillas transgénicas, los beneficios son muchísimos y las causas pues pueden venir, como ya dije, del hambre, ¿no? El hambre a nivel mundial. En realidad en el mundo hay muchísimos alimentos y no les llega a todas las personas. Hay muchísimos alimentos desperdiciados que al final terminan en la basura, pero también para reducir costos más que todo. En realidad las empresas se enfocan en eso, en reducir sus propios costos, en reducir los costos de producción, producir más a un menor precio. Entonces hacen, por ejemplo, alimentos que no necesiten tanto tiempo de cosecha o que no necesiten tanta agua o que puedan crecer en temperaturas extremas. Más que todo es eso. Ok. Entonces, en base a esto, los beneficios que podrían darnos los productos transgénicos podrían variar del gen que se implemente, ¿no? Sí, Entonces, se podría decir que un producto transgénico, dependiendo de cómo sea modificado, podría beneficiar más que un producto natural. sí, en caso sí, porque te pongo un ejemplo. En la actualidad hay muchísimas personas que sufren de intolerancia al gluten, por ejemplo, ¿no? El gluten es una proteína que se encuentra presente en el trigo, en la cebada. Y el trigo ahora está en muchísimos productos. Lo tenemos en el pan, lo tenemos en harina, los tenemos en galletas, en pasta, lo tenemos en todas partes. Entonces, por ejemplo, se podría crear un alimento transgénico, en este caso sería el trigo sin el gluten, ¿no? Quitándole algún tipo de gen, haciendo cierto tipo de manipulaciones y que va a beneficiar a una gran parte de la población. Al igual que el gluten, podemos tener muchísimos otros ejemplos. Eh, Está en el caso del arroz dorado, lo pueden buscar en Google, en realidad es muy sonado. El arroz dorado se hizo, si no mal recuerdo, en China, no estoy segura, pero es un arroz, el arroz de por sí naturalmente no tiene un contenido de carotenoides, que es la vitamina A, en una dosis significante. Son insignificantes las dosis que tienen de manera natural. Pero este arroz transgénico tiene ciertos precursores de la vitamina A, que son los betacarotenos, y que se utilizan, por ejemplo, en poblaciones donde existe deficiencia de esta vitamina, ¿no? De la vitamina A. Y sí, se vio que la población comenzaba a mejorar, por ejemplo, algunos síntomas de la deficiencia es ceguera. Entonces se veía que las poblaciones futuras, que las poblaciones que iban naciendo de los recién nacidos ya no tenían este tipo de problemas que nacían ciegos. Entonces sí le podemos encontrar muchos beneficios a los transgénicos, pero claro, como tú dijiste, depende de cómo se vaya a utilizar. Lo que me acabas de mencionar suena casi como un milagro, como que cómo reducir la ceguera o cómo implementar los productos transgénicos para un bien, ¿no? Para la sociedad. Claro. Pero tengo una duda, y es que tú también mencionaste antes que su creación es muy costosa debido a el alto como que a la involucración que hay, a cómo decirle la manipulación que tiene que haber al respecto para que se vuelva transgénico. En relación al costo, ¿usted cree que estos productos serían accesibles para las poblaciones más pobres? En el caso de que se implemente completamente y los productos naturales, debido a su implementación, se dejen en segundo plano.
No, en realidad no creo que sea muy costoso porque si bien es cierto, en realidad el costo, más que todo es de los estudios y poder ingresar en el país en el que ellos están buscando ingresar. En realidad ahorita en el Perú, por ejemplo, está prohibido la siembra de semillas transgénicas, pero no está prohibido o sea, en los alimentos no está prohibido consumirlos. En realidad, si tú vas a un mercado, probablemente no te encuentres con absolutamente nada transgénico, porque digamos que el mercado es del campo a la mesa, pero por ejemplo en supermercados es mucho más común que te vayas a encontrar con algún alimento transgénico o con algún ingrediente transgénico. Por ejemplo, en el caso de la soya, que es un alimento que se comercializa muchísimo, en otros países sí es una soya transgénica. Pero, por ejemplo, en el caso de las galletas Oreo que contienen lecitina de soya, esa soya, ese pequeño ingrediente que se utiliza ahí, sí es transgénico. Y, y va a depender mucho de las leyes que tengan en cada estado, en cada país. Si va a ser muy costoso, en realidad no va a ser muy costoso porque su producción es muy grande. Su producción es en masas. Ok, pues supongo que ese es un gran alivio para la población, ¿no? Sí. Bueno, en su relación, creo que usted también consideraría que una de las, bueno, mencionó antes que la hambruna también era una de las causas para la implementación de estos organismos, ¿no? Genéticamente modificados. ¿Estaría también relacionada a la sobrepoblación? Sí, está totalmente relacionado a la sobrepoblación y como te comenté, esa es en realidad la frase de la que se agarran las empresas para poder implementar las semillas transgénicas. Sí, es que ahora somos tantos en el mundo que es bien complicado alimentarnos a todos, pero más que, o sea, alimento existe, solo que yo creo que no está bien, no está bien proporcionado en todas partes. Hay Claro, lugares donde sobra el alimento, hay lugares donde falta el alimento. claro. En relación a eso también iba mi otra pregunta, ¿no? En relación al desarrollo sostenible, sus valores y lo que es eh, la naturaleza y su preservación. ¿Usted cree que sería necesario la implementación de productos transgénicos en relación a la sobrepoblación, de cuidarse bien los recursos naturales en nuestro planeta? Eh, Enfocado en la sobrepoblación, yo creo que es un mal enfoque. Es un mal enfoque porque no es la solución. No es la solución porque ahorita tenemos alimentos que no son transgénicos y pues no les alcanza a todo el mundo. Pero para otras cosas sí sería muy interesante, como por ejemplo, como te comenté, con fines nutricionales sí sería muy interesante aplicar los alimentos transgénicos. Claro. Y mi última pregunta, en fines nutricionales, ¿usted cree que los productos transgénicos de alguna manera podrían como que, ¿cómo explicarlo? Y los productos naturales, ¿usted cree que sería algo negativo o afectaría lo que es el Perú? Porque nos estamos enfocando ahorita en el Perú en el reportaje de eliminación o la extinción De de los cierto. productos naturales. Ajá. Sí, yo creo que ahí tendría que meter su gran cucharón el Estado y poder implementar buenas leyes, teniendo en cuenta sobre todo la biodiversidad. Y es por eso una de las razones en las que no se ha implementado actualmente la siembra de productos transgénicos. Sí, en realidad hay que tocar, es un tema muy importante y hay que tocarlo con pinzas, porque se ven afectados la diversidad de especies de los alimentos y también quienes lo cosechan, pues no los pequeños agricultores. Sí se vería afectado de todas maneras, sobre todo si es que el Estado no se preocupa por eso. Bien, Fabiana, mucho gusto. Mi nombre es Melody y en relación a lo que estabas comentando, desde tu punto de vista como estudiante de nutrición, ¿cuáles son los riesgos potenciales asociados con el consumo de OGM en comparación con los productos naturales que ofrece nuestro país? Ujú. Sí, generalmente se habla mucho
riesgo de cáncer. Probablemente ustedes si lo han investigado han visto, ¿no? De que hay un riesgo de cáncer. Se habla de un riesgo de cáncer que puedan haber en los productos transgénicos, que no necesariamente y no de por sí son por los alimentos transgénicos, sino es que rápidamente les voy a explicar más o menos qué es lo que hacen estas empresas, estas grandes empresas transnacionales, y es implementar, por ejemplo, semillas transgénicas que sean fuertes contra cierto tipo de herbicidas o de plaguicidas. Eh, Ahí vendría el verdadero daño sobre el cáncer y malformaciones en recién nacidos, y es en el uso de los herbicidas, no tal y como es en las semillas transgénicas, sino en estos plaguicidas que van a utilizar, que también las venden las grandes transnacionales. Entonces, yo la verdad, por lo que yo he podido investigar, y por lo que me he contactado con algunos profesionales de la universidad que me han podido orientar en el tema, de por sí utilizar semillas transgénicas no se ve ningún tipo de daño. Puede ser algún tipo de alergia, porque estamos inoculando diferentes genes de diferentes alimentos. Puede ser que se desarrollen alergias, pero riesgos como cáncer, malformaciones, eso como tal en las semillas transgénicas no. Puede ser en lo que se utilice para ellos. Bien, ¿y cómo se puede educar y concientizar a la población peruana sobre los OGM y los productos naturales para que ellos puedan tomar las decisiones, informarse también sobre su alimentación? Bueno, yo creo que se podrían implementar campañas, se podrían implementar varias campañas, tal vez material educativo. Es un tema muy bonito y es un tema un poco complicado de abordar, sobre todo porque se crea una especie de miedo contra los transgénicos, ¿no? No solo, no hablo en general, sino también desde el mismo Estado se crea una especie de miedo contra los transgénicos y siento que no lo explican completamente bien. Es un tema que, como dije, se tiene que tocar con pinzas, porque puedes decir una palabra y puedes asustar a toda la población. Claro. ¿Y cuál sería el papel de los profesionales de nutrición en la promoción de una alimentación saludable que incluya tanto alimentos genéticamente modificados como también los productos naturales? Informar a la población para que pueda ser capaz de tomar sus propias decisiones y discernir si es que se van más por los alimentos, digamos, naturales o por los alimentos transgénicos, que acá en el Perú no es tan fácil tampoco encontrar un alimento transgénico, así que calma, porque tampoco es tan sencillo encontrar un alimento transgénico. Sí, todavía no se está implementando mucho, que digamos. Ujú. Bueno, Mm, gracias Fabiana por la entrevista. Realmente nos has brindado mucha información y te agradecemos tu tiempo y todas las preguntas que le has respondido muy bien, acertadamente y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, chicas. Mucha suerte. Hasta luego. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, cuídate. Chao, chao. Espero poder contar, que nosotras se podemos contactar en una próxima entrevista, si es que sucede. Ha sido Sí. una muy buena experiencia. Gracias. Gracias, chicas. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.